Conexión para Instagram. Aquí estamos. Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestra sexta clase de Sagrada Escritura, Introducción a la Biblia. Espero que sea de provecho para todos, para que nos sumemos a aprender y a conocer más la palabra de Dios. El Señor pues nos asista hoy y siempre en el estudio bíblico y que podamos vivir unidos a la palabra de Dios. Como dice el Salmo 118, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi camino. Que el Dios que se ha revelado a través de su palabra nos acompañe siempre. Invito a iniciar dando gracias a Dios y pidiéndole al Espíritu Santo que nos asista y que nos ilumine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al culminar. Amén. Que este conocimiento y estudio bíblico podamos nosotros continuar conociendo más la palabra de Dios. Saludos a todos desde Maracaibo, la tierra del sol amada. Y oramos para que el Señor nos siga asistiendo hoy, mañana y siempre. Esta sexta clase, breve repaso, queridos hermanos, recordemos que iniciamos con el conocimiento bíblico, es el conjunto de libros en los cuales Dios se revela y nos va hablando, nos va transmitiendo su mensaje salvador. Está dividido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento 46 libros y el Nuevo Testamento 27 libros, a través de los cuales Dios nos va hablando. En el Antiguo Testamento, la primera parte es el Pentateuco, los 5 primeros libros o la ley, constituido por los libros del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tenemos los libros históricos que en la clase pasada hemos estudiado, como los libros de los reyes, primero y segundo libro de Samuel, los libros de Samuel. Bien, tenemos también, hoy hablaremos sobre los libros proféticos. También están los libros sapienciales o poéticos y género apocalíptico. Y luego el Nuevo Testamento. Hoy entonces, queridos hermanos, vamos a hablar sobre los profetas, sobre los libros proféticos. Vamos a iniciar leyendo al profeta Jeremías. Hoy les presento esta Biblia, la Biblia de nuestro pueblo, de Luis Alonso Checker. La Biblia de nuestro pueblo, Luis Alonso Checker. Biblia del peregrino de América Latina, con unos muy buenos comentarios e introducciones a cada libro. Y también nos trae los marcalibros, de manera que podamos ubicar más fácilmente el texto bíblico. Vamos a leer en Jeremías, capítulo 1. Jeremías, capítulo 1, del versículo 4 al versículo 10. Nos dice así la palabra de Dios. Aquel que la tenga puede también buscar Jeremías capítulo 1, versículos del 4 al 10. El Señor me dirigió la palabra. Antes de formarte en el vientre te elegí. Antes de salir del seno materno te consagré.
sobre pueblos y reyes. Te establezco para arrancar y arrasar, destruir y demoler, edificar y plantar. Palabra de y menores, no por la importancia de los escritos que contienen, sino por la extensión de su obra. Entonces, entre los profetas mayores tenemos a Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel. Y entre los profetas menores tenemos 12 profetas. Espero me... Entonces, queridos hermanos, allí tenemos. La falta de orden cronológico suele causar confusiones de tipo histórico, por lo que al leer cada libro conviene revisar su presentación para situarlo bien en el tiempo y también en el espacio. Los profetas realizan con valentía su misión y con frecuencia tenían problemas, pues su mensaje era duro, sobre todo para los poderosos, para los dirigentes del pueblo. Enfatizan la alianza con Dios, su fidelidad y la necesidad de guiar su conducta de acuerdo con la ley. Entonces, queridos hermanos, vemos que los profetas son llamados en hebreo Neviim, son profetas. Y había distintas clasificaciones de profetas en la antigüedad. Algunos eran videntes. ¿Qué existía en el mundo antiguo, ¿no? Eran los videntes. Habían otros que tenían predicciones, profecías, pero quizás utilizando herramientas con las vísceras de los animales o cosas externas. Los profetas en la Sagrada Escritura no utilizan ningún otro medio, hablan de parte de Dios, van a comunicar el mensaje de Dios a su pueblo. Entonces enfatizan esa alianza con Dios. Por otro lado, denuncian la infidelidad a Dios, lo que le ofende a Él, lo que hiere a las personas y destruye al pueblo, advirtiéndoles el castigo si no se convierten. Y motivan también a la conversión, dan esperanza de una vida nueva, exhortan a acogerse a la misericordia de Dios y a responder a su amor. Es la misión del profeta, anunciar y también denunciar las problemáticas sociales, políticas y religiosas de su época, en el contexto que les corresponde vivir. Hay profetas anteriores que son no escritores. Tenemos a Abraham, a Isaac, a Jacob, a estos grandes patriarcas. Y luego los profetas clásicos o profetas escritores. Hay también profetas no escritores que se narran en los libros de los reyes, como Natán, que aparece en el libro de los reyes o en el libro de Samuel. Profetas entonces son personas
que hablan de parte de Dios, no dando un mensaje personal, sino transmitiendo el mensaje de Dios a su pueblo. Dios fortalece a los profetas para transmitir su cercanía y la protección al pueblo, de manera que el pueblo no se sienta solo, al tiempo que lo desafía a vivir según su corazón. Es importante reconocer que Dios sigue mandando profetas a lo largo de la historia para recordarnos su amor y llamarnos a la conversión. No siempre el mensaje de los profetas es agradable. A veces anuncian destrucción, devastación y, por tanto, a veces eran rechazados, perseguidos y todos asesinados. Todos los cristianos estamos llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes. Cumplimos nuestra misión de profetas cuando anunciamos a Jesús e invitamos a las personas a seguirlo fielmente y a responder al amor de Dios. Qué maravilloso y comprometedor es el llamado a ser profetas de esperanza entre los jóvenes de hoy. Estamos todos llamados también a ser profetas. Continuamos leyendo al profeta Jeremías, también en el capítulo 1. Nos presenta visiones que Dios le revela. Dice Jeremías 1, versículos del 11 al 15. Dice: el Señor me dirigió la palabra. ¿Qué ves, Jeremías? Respondí: veo una rama de almendro. Me dijo: has visto bien, porque estoy atento a cumplir mi palabra. De nuevo me dirigió la palabra. ¿Qué ves? Respondí: veo una olla hirviendo que se derrama por el lado del norte. Me dijo: desde el norte se derramará la desgracia sobre todos los habitantes del país. Voy a llamar a todas las tribus del norte, oráculo del Señor. Vendrá y pondrá cada uno su asiento frente a las puertas a través de sus secretarios, sus palabras y sus acciones en los escritos que llevan su nombre. Pero téngase claro que el profetismo no está limitado solamente a este conjunto de libros, pues los profetas aparecen a lo largo de la Biblia, en el Pentateuco, en los libros históricos y en el Nuevo Testamento. Dios sigue hablando a su pueblo. Vaticinar el nacimiento del Mesías, y en Jesús, el Cristo, el Salvador, se van a cumplir todas las antiguas profecías. Los profetas entonces inicialmente son gente común y corriente del pueblo de Israel, hombres, mujeres que viven como todos los demás, hasta que Dios se le manifiesta, los llama y los envía a transmitir su mensaje al pueblo. Su procedencia y profesión varían. Samuel es de formación sacerdotal, desde niño fue formado en el templo. Débora es jueza de Israel. Eliseo es un campesino pudiente. Amós es un pastor. Isaías es un aristócrata. Miqueas es un aldeano. Jeremías un muchacho tímido de familia sacerdotal. Ezequiel un sacerdote deportado. Vemos entonces que provienen de condiciones sociales variadas, pero todos eran interesantemente sensibles a la voluntad de Dios.
y a la situación que vivía el pueblo, sus problemas políticos, económicos, religiosos y sociales. No van a ser gente aislada de la realidad que vive. Ellos van a palpar en su propia carne la realidad de su pueblo, para anunciar a Dios, para denunciar las cosas que no están de acuerdo a ese plan de Dios. Pero inicialmente, entonces son gente común, gente del pueblo que viene a hablar de parte del Señor. Por ejemplo, el profeta Amós, uno de los profetas menores. Leemos Amós capítulo 7, versículo 14. Respondió Amós: yo no era profeta, ni discípulo de profeta. Yo era pastor y cultivaba higueras. Pero el Señor me arrancó de mi ganado y me mandó ir a profetizar a su pueblo Israel. Es por tanto llamado por el Señor a anunciar el mensaje a su pueblo. Gente común, pero que recibe un llamado para hablar de parte de Dios. ¿Qué hicieron los profetas? Hay dos tareas principales que debe realizar un profeta: anunciar y denunciar, tal cual lo venimos viendo. El profeta no es alguien que adivina el futuro, es una persona que proclama, tampoco es una persona que proclama su propia palabra a sus propios intereses, no. Es un mensajero, un intermediario entre Dios y los hombres, quien además sabe leer los acontecimientos de su presente, prevé las posibles consecuencias de algunas decisiones tomadas por gobernantes y sacerdotes y el modo en que dichas acciones afectarán el resto de la comunidad. Entonces van a hablar de parte de Dios, tienen profecías a futuro, pero también denuncian la idolatría, el pueblo que se aparta del camino de Dios, y les dicen cara sus verdades. Los profetas entonces transmiten el mensaje de Dios a sus contemporáneos a viva voz, pero también por escrito, plasman en la Sagrada Escritura ese mensaje que Dios les está transmitiendo. ¿Cómo es posible que hubiera falsos profetas? Vemos que hay profetas, pero también hay falsos profetas. Aquellos que van a decir su propio mensaje, o aquellos que buscan complacer al pueblo y caerle bien a todos, pero no los denuncian, o estar en bien con los gobernantes. En fin, estos falsos profetas buscaban su propio interés, adulaban a las autoridades con tal de asegurarse el sustento, valiéndose del título de profeta. El Deuteronomio da algunos criterios para identificarlos. Podríamos preguntar quiénes son los falsos profetas, o cómo sabemos que era un profeta auténtico o no lo era. Deuteronomio 13, versículo 2 al 4 nos dice: cuando entre ustedes surja algún profeta o alguno que tenga sueños y te anuncie algún portento o algunos prodigios, si el prodigio por él anunciado llega a cumplirse y les dice: sigamos dioses extraños, no escucharás las palabras de tal profeta, ni harás caso a tal soñador. El falso profeta no te va a llevar por el camino de Dios, ni te va a recriminar, a reprochar tu mala conducta, tu pecado o tu idolatría, sino que permitirá que camines por el camino que cada quien ha elegido, así no sea el camino del Señor. Allí identificamos que es un falso profeta. ¿Cuáles son entonces los profetas mayores? Aquellos cuya extensión es más amplia, son más extensos que los menores. Con 4 profetas mayores podríamos hablar de 12 profetas menores. Aunque con Jeremías podemos hablar también del libro de las Lamentaciones, incluso de Baruch, que era su secretario.
Cualquiera de estos libros, Isaías, Jeremías, Ezequiel o incluso Daniel, es más largo que los otros profetas menores. ¿En qué periodo escribieron los profetas mayores? Por ejemplo, Isaías fue escrito antes y durante la invasión asiria y al final del reino del norte de Israel, Samaria, la capital, que cae en el año 722 a.C. El llamado de Isaías al servicio de Dios empezó en el año en que el rey Usías murió. Nos lo dice Isaías capítulo 6, versículo 1. Cada profeta va a vivir en un determinado año, en una determinada época y también bajo el reinado de un determinado rey. Algunos son profetas en el reino del norte, otros en el reino del sur, otros durante la deportación a Babilonia, otros después de la deportación o después del exilio. Cada uno va a hablar en su contexto. El profeta Isaías, el primero de los profetas mayores que aparecen en la Sagrada Escritura, este libro es el que mejor prepara para recibir la buena nueva de Jesús. Es muy citado en el Nuevo Testamento y el mismo Jesús lo cita, por lo que se lee con frecuencia en la Sagrada Misa. Las tres Isaías insisten en la santidad de Dios, la gravedad del pecado contra Él y los hermanos, el valor de la conversión, la gloria de Dios, la fidelidad de Dios hacia el pueblo elegido y los anuncios mesiánicos. Hoy, celebrando a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, leíamos al profeta Isaías el cántico del y el tercer Isaías del 538 al 486 a.C. Vemos 3 periodos de tiempo. Y los temas entonces son la gloria de Dios, la miseria humana, la justicia social, la esperanza del futuro, la Oye tierra, que habla el Señor. He criado y educado a mis hijos, y ellos se han rebelado contra mí. Conoce el buey a su amo, pero Israel no me conoce, mi pueblo no recapacita. Ay, gente pecadora, pueblos cargados de culpas, raza de malvados, han abandonado al Señor, han vuelto la espalda. Es un reproche al pueblo que ha abandonado al Señor. Pero asimismo nos da mensaje de esperanza, nos da mensaje ante el Mesías, la vocación de Isaías. ¡Ay de mí! Estoy perdido. Isaías capítulo 6, versículo 5. ¡Ay de mí! Estoy perdido. Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros. He visto con mis ojos al Señor Todopoderoso. Y voló hacia mí uno de los serafines, con un carbón encendido en la mano, que había retirado del altar, y lo aplicó en mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor, que me decía: ¿a quién mandaré? ¿Quién irá de mi parte? Y contestó: aquí estoy, Señor, envíame a mí.
Palabra de Dios. Cómo los profetas son llamados por Dios. Es hermoso la vocación de los profetas y cómo ellos son llamados por el Señor a transmitir su mensaje. Se sienten indignos de anunciar el mensaje del Señor, pero es Dios mismo el que los capacita. A Jeremías le dijo: no digas que eres un muchacho, a donde te mande irás y lo que te diga dirás. Y Jeremías: soy un hombre de labios impuros, en un pueblo de labios impuros. Vio el Señor un serafín con un carbón encendido y le dijo: he purificado tus labios, ahora hablarás de mi parte. ¿A quién enviaré? Él dice: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Dios también nos hace un llamado desde el bautismo a ser sacerdotes, profetas y reyes, a anunciar la palabra de Dios, a denunciar las cosas que no están de acuerdo a su plan de salvación. Dios entonces nos sigue llamando y nos sigue constituyendo para anunciar el mensaje de salvación a su pueblo. Luego tenemos a Jeremías. Ya leíamos esta vocación de Jeremías. Este joven fue célibe. Muchos de ellos fueron célibes, como Jeremías, como Elías y Eliseo. Se consagraron de lleno al mensaje del Señor. Era un profeta joven que destruye y edifica. Fue un profeta tímido y violento, delicado y terrible, dedicado a proclamar el mensaje de Dios. Periodo descrito entre el 626 y el 583 a.C. En la redacción participó también Baruc, secretario de Jeremías. Escrito alrededor del año 580 a.C. ¿Qué temas habla? La urgencia de la conversión de Israel, Jeremías y su misión profética y el anuncio de una nueva alianza. Es un profeta muy interesante que les invito también a leer, al profeta Jeremías, profeta del Señor. Luego tenemos al profeta Ezequiel, uno de los profetas mayores. Ezequiel, el profeta de las visiones, del compromiso personal, fue sacerdote y profeta. Ejerció su sacerdocio en el templo de Jerusalén antes de su destrucción en el 587 a.C. Fue exiliado a Babilonia en la primera deportación y junto con los notables de la ciudad, y desde allá supo de la ruina de su patria, la cual interpretó a la luz de Dios. ¿En qué periodo describe? Entre el 597 y 573 a.C. A mediados del siglo VI a.C. Temas: la gloria de Dios, el anuncio del futuro Mesías, del rey y pastor, del espíritu que da vida, el templo y el culto, la responsabilidad personal. Ezequiel también es un profeta que nos anuncia textos muy esperanzadores, muy enriquecedores para su pueblo, y que es utilizado también mucho en la liturgia. Debemos valorar la riqueza de los profetas y les invito a leer también los libros proféticos, interpretándolos a la luz también del Nuevo Testamento, a la luz de que anunciarán también al Mesías, de que anunciarán al Señor. Anuncia ese Espíritu Santo que se derramará sobre el pueblo de Dios. Nos dice cuando los purifique, Ezequiel 36, 33. Cuando los purifique de sus culpas, haré que se repueblen las ciudades y que las ruinas se reconstruyan. Volverán a cultivar la tierra desolada después de haber estado desierta a la vista de los caminantes. Anuncia una nueva nación después de que sea reestructurada después de ese exilio. También en el capítulo 37 nos habla sobre los huesos. Dice: vi unos huesos secos. Y dice: escuchen la palabra del Señor a esos huesos. Les voy a infundir espíritu para que revivan. Les injertaré tendones, les haré crecer carne. Infundiré espíritu para que revivan, y así sabrán que yo soy el Señor. Anuncia ese Espíritu Santo que nos dará una vida nueva aún a los muertos. Como el profeta Ezequiel, los profetas nos van hablando a cada uno de nosotros. Dios tiene poder sobre la muerte
y Dios nos comunica su espíritu. Aún donde reinó la muerte, nos comunica una vida nueva. Es bonito poder interpretar los textos proféticos del Antiguo Testamento que nos van conduciendo todos a Jesucristo. Otro profeta muy importante es el profeta Daniel. Este lleva el nombre de su autor, que significa Dios juzga. Es un libro también de género literario apocalíptico. Cada libro tiene un género literario particular. Hay libros poéticos. En este caso, Daniel es un libro apocalíptico. Se escribió en la época de las rebeliones de los macabeos contra el imperio griego, siglo II a.C., ya más cercano al nacimiento del Mesías. Su meta es confortar a los judíos, mantener viva su esperanza ante la persecución de Antíoco IV Epífanes y defender la identidad religiosa, la cultura judía, las normas y el culto de los creyentes. Siglo VI a II a.C., fecha de redacción entre el 167 y el 164 a.C. Su misión es dar esperanza a los que sufrían opresión y persecución. Daniel presenta al ángel, al arcángel, también presenta esa voz de Dios, esos ancianos blancos, ese juicio de Dios que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, a querubines y a serafines. Es un género entonces apocalíptico que nos va a describir entonces esa venida del Señor a través de distintas visiones. Daniel es también arrojado a aquel horno encendido por el rey, y sin embargo los ángeles le confortaron y luego el rey pues les suelta. Bien, personaje muy importante, el profeta Daniel. Y luego tenemos también, aquí hablamos básicamente de los 4 profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Luego están los profetas menores, que son 12. Ya lo hablaremos en otra oportunidad. ¿En qué orden podemos leer la Biblia? Muchas personas se ponen a leer la Biblia, pero inmediatamente se desaniman por no tener un guía. Debemos comenzar por entender que la Biblia no es solo un simple libro. Es una biblioteca de 73 libros y son muy diferentes los unos de los otros. Tienen estilos distintos, fueron escritos en épocas muy distantes y en situaciones muy diferentes. Hay personas que abren la Biblia desde el principio y empiezan a leer a partir del Génesis. En general no pasan del 5.º libro, se desaniman y no vuelven más. O acaban diciendo que es muy difícil o incomprensible. No es incomprensible leer la Biblia. Es parte entonces de que debemos saber cómo organizarnos para leer la Sagrada Escritura, este texto en el cual Dios nos está hablando, y saberlo interpretar. Algunos hablan de empezar por la primera carta de Juan. La primera necesidad de un cristiano es tener la certeza de salvación, es saber que Dios le ama y le ha elegido gratuitamente, sin merecimientos. Saber eso nos da la certeza de la salvación. De los 73 libros de la Biblia, solo esa pequeña carta fue escrita con ese propósito: darnos la certeza de la salvación. En la conclusión de su carta, San Juan dice: les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen la vida eterna. Leyendo y releyendo, te vas convenciendo de esta feliz realidad. Estás salvado, eres elegido. Y es el mensaje principal de la Biblia. Dios quiere que nos salvemos, que conozcamos a Jesucristo, nuestro Salvador. Como dice en el Evangelio de San Juan: tanto amó Dios al mundo, que nos envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. ¿Qué libro de esta ley nunca se aparte de ti? Medítalo día y noche, para obrar fielmente en todo, conforme a lo que está escrito de él. Así harás prosperar tus empresas y tendrás éxito. Dios nos invita a leer cada día la Sagrada Escritura. Y una recomendación
es comenzar por la lectura de los 3 libros sapienciales: Sabiduría, Eclesiástico y Proverbios. Son libros muy próximos al Nuevo Testamento y fuentes de ricas enseñanzas. Lee al mismo tiempo el libro de los Salmos. Hay salmos para distintas ocasiones. Ya próximas clases hablaremos sobre los libros sapienciales y sobre los salmos. Y la puerta de entrada del Antiguo Testamento son los salmos. Haz de ellos tu libro de cabecera. Hay salmos para dar gracias, salmos para pedir perdón, como el Salmo 50. Hay salmos para pedir protección contra los enemigos, salmos para alabar y glorificar al Señor. A través de los distintos salmos podemos también nosotros agradar y dar gracias al Señor Todopoderoso. Así pues, queridos hermanos, de esta manera concluimos nuestra clase número 6 hablando sobre los libros proféticos. Sabemos que se dividen en profetas mayores y menores. Les invito, queridos hermanos, a leer la Sagrada Escritura, a conocer cada vez más este mensaje a través del cual Dios nos está hablando. Les recuerdo que tenemos un canal de Telegram donde publicamos todas las láminas y también el material donde podemos compartir esta información muy relevante y que nosotros podemos también ir conociendo. Yo siempre les dejo el link después de la clase, a través de curso de Biblia Padre Carlos Kiva en Telegram, lo pueden encontrar. Y podemos colocar aquí el link, se los agradezco. Tarea para la casa. Vamos a leer Isaías 61 del 1 al 3, donde nos dice cuál es la misión del profeta. Isaías 61 del 1 al 3. Y luego los textos de Jeremías, capítulo 14, versículo del 13 al 16. Y Ezequiel 22-28, donde nos dice quiénes son los falsos profetas y cómo reconocerlos. Los que están en el canal de Telegram, les dejaré cuál es la tarea. ¿Okay? ¿El profetismo es algo solo del Antiguo Testamento? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Y cuáles son los principales problemas que aquejan la humanidad? Algunas tareas allí y textos bíblicos para que podamos compartir. Queridos hermanos, ¿cómo vamos? Espero que vamos muy bien en el conocimiento de la palabra del Señor y que de manera sencilla podamos compartir este conocimiento y podamos ir creciendo cada vez más conociendo al Señor. Que puedas leer en tu casa la palabra y que aprendas a identificar un texto bíblico. Vamos a leer Isaías. Entonces, bueno, te puedes ubicar en el profeta Isaías y poder leer esa palabra de Dios al Señor, y que el Señor nos siga iluminando y fortaleciendo en medio de nuestro estudio bíblico. Recordemos, cualquier duda nos la pueden hacer llegar. Hola, hermana Marieva, ¿cómo te va? Aquí me tiene, padre, leyendo leyendo la Biblia como usted. ¿Me oye? Qué bueno. Sí, te escucho. ¿Cómo va ese curso bíblico? ¿Cómo has ido aprendiendo y progresando en estos días? Bueno, me gusta mucho lo que usted acaba de decir ahorita de los libros sapienciales, porque a mí siempre me llamaron la atención y yo los leo mucho, pero estoy por ahí, porque la parte del Antiguo Testamento, yo cada uno del año pasado en Semana Santa me propuse leer los evangelios. Y con el camino de Belén que hacíamos con el padre Danilo, yo empecé a leer todo Lucas. Pero a mí me gusta mucho el Antiguo Testamento, sobre todo el libro de Daniel, me gusta el libro de Tobías, me gusta Esther, me gusta Ruth y sobre todo el Eclesiastés me gusta muchísimo. Entonces, ahí voy leyendo y bueno, A ver, vamos a leer con un usted texto. aprendiendo sobre De Isaías 61, del 1 al 3. que cada uno de los Isaías profetas 61, del 1 al 3.
gustó muchísimo, porque hoy, justamente hoy yo fui a misa, yo no pelo una adoración eucarística en mi parroquia, y la primera lectura fue de Isaías, ¿sabes? El varón de dolores, era como la descripción de la pasión de Cristo. Entonces, Isaías es además muy familiar en mi casa porque el papá de mi esposo se llamaba Isaías, mi cuñado se llamaba Isaías, entonces me gustó saber más de cómo, de dónde provenía Isaías, ¿no? Sabía que era un noble, no sabía nada de eso. Y Daniel, bueno, nada, como esa me lo leo muchísimo porque me encanta la historia de Daniel, lo del horno, los jóvenes en el horno y esa oración tan bella, ¿no? Que es como una alabanza a Dios en el medio del fuego. Entonces, bueno, ahí vamos, padre. Algún día me los leeré toditos completicos, ojalá. Claro que sí, claro que sí. ¿Puedes abrir un texto Ojalá. bíblico? Isaías 61, Marieva. Sí, claro, aquí tengo Y así nuestros aquí amigos tengo la, vamos ya practicando, la busco. vamos adquiriendo la práctica en la búsqueda de los libros de la Escritura. Isaías 61, claro que sí, padre. Deme un chance porque me fui del cuarto para el baño, que tengo como señal también, y me metí aquí y estoy apoyando el libro, la Biblia. Voy. Entonces, 61 me dijo, buscamos, ¿verdad? que pueda buscar en el índice, busca en su índice, profetas, que lo vamos a encontrar después de los Es libros la tercera históricos. parte, es la tercera parte del libro de Isaías 61. Es más, lo tengo Correcto, marcado. Wow. 61, Mire cómo del lo 1 al tengo 3. marcadito. Está marcadito aquí, ¿ves? Increíble. Eso, 61. Del 1 al 3, ¿se lo leo? sí, correcto. Ajá. El Espíritu del Señor, Yahvé, está sobre mí. Sí, Yahvé me ha ungido, me ha enviado como un buen mensaje para los humildes, para sanar los corazones heridos, para anunciar a los desterrados de su liberación, perdón, y a los presos su vuelta a la luz, para publicar el año de gracia de Yahvé y el día del desquite de nuestro Dios, para consolar a los que lloran y darles una corona en vez de ceniza, días alegres de ropa de... ¿Sigo Bien, leyendo? aquí vemos la importancia y la misión Ajá, del profeta. Hasta ahí está bien. Muchas hasta gracias. ahí. La misión del profeta. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a anunciar el año de gracia del Señor, la buena nueva al Señor. Es la misión de los profetas. Y va a ser una Exactamente. prefiguración de lo que hará Jesús. Recordemos que Isaías, nuestro Señor Jesucristo, le toca leer en la sinagoga y abre el rollo y lee este texto. Lo leemos en Lucas 4. El Espíritu del Señor está sobre mí. Va a ser una anticipación Exacto. también de Jesucristo, el Salvador. Entonces vemos la importancia de los profetas para que nos van a preparar a recibir al Mesías, al Salvador. Además que Bueno, Isaías Marieva, muchísimas gracias. Ok, ok. Bueno, encantada de haber podido hoy por fin compartir con usted. Anima a tus compañeros a seguir estudiando la Biblia y a continuar el curso de Biblia, que es muy importante. Claro que sí, que le pidan a usted por el privado del Telegram, porque allí están todos los resúmenes de todas las clases, de las 6 clases. Bueno, muchísimas gracias. Recibimos la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe hoy, mañana y siempre. Amén. Bendiciones, Padre. Siempre grato verlo, Igualmente. saludarlo. Se le quiere. Gracias, igualmente. Gracias.
Así, queridos hermanos, Dios les acompañe siempre. Les recuerdo entonces la invitación a participar, a suscribirse también a nuestro canal de Telegram para poder y activar esas notificaciones y recibir el material y resumen de cada clase. Recordemos que ahora el horario es a las 9 de la noche, Dios mediante, nuestras clases de Biblia. Continuaremos la próxima clase con los profetas menores y luego los libros sapienciales. Así que allí nos vamos programando y conociendo más y mejor la palabra del Señor. Hoy feliz día de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que pasen una feliz y bendecida noche. Y feliz día para usted, Padre, también. Muchas gracias, Marieva. Bendiciones. Gracias a todos. Dios les acompañe. Bendiciones Amén. para Chao. todos. Chao. Estoy tratando de salir.